La serie Breaking Bad, con razón, es considerada una de las más grandes en la historia de la televisión. Siempre aparece en todos los rankings y actualmente ocupa el primer lugar en la lista Top 250 de series de Internet Movie Database. El desarrollo y la decadencia, luego la transformación. Es impresionante, ¿verdad? Por su gran influencia y el cariño del público, solo se compara con Juego de Tronos. Si la guerra fuera aritmética, los matemáticos gobernarían el mundo. Pero al propio creador, quien hizo realidad la serie, a menudo se le pasa por alto. En 2008 le regaló al mundo a Walter White. Creo que todos ustedes saben quién soy. Y en 2015 a Saul Goodman. Mejor llama a Sol. Y demostró que la historia de uno de los personajes secundarios de la serie principal puede ser igual de interesante y, según muchos, incluso más profundo. Señor Goodman. Me llamo McGill. Soy James McGill. Y ahora Vince Gilligan regresa con un nuevo proyecto llamado De Muchos. Vamos a averiguar por qué eres diferente a los demás. ¿Para qué averiguarlo? Para que estés con nosotros. ¡Qué demonios! Los hechos ocurren nuevamente en Albuquerque y el papel principal lo interpreta Racey Horn, la misma Kim Wexler, la novia de Saul Goodman. ¿Me están siguiendo? Perdón. ¿Me están siguiendo? En este video intentaremos averiguar quién es la persona detrás de una de las series más destacadas. ¿Cómo logró hacer lo que hizo? ¿Qué comparten Vince Gilligan y Quentin Tarantino? ¿Y en qué se diferencia tanto Gilligan de George Martin? ¿Cómo difiere el enfoque de Gilligan respecto al de Eric Kripke, creador de Sobrenatural? ¿Por qué Expedientes Secretos X hizo posible Breaking Bad? ¿Cuál es el secreto de Vince Gilligan? Tras dos exitosas series que lograron estatus de culto mundial y nos dieron imágenes icónicas como Walter White, Saul Goodman, Gustavo Fring y Mike Ehrmantraut, la carrera de Vince Gilligan permaneció en silencio 10 años. Durante todo ese tiempo salieron tantas series malas que normalmente uno dejaba de verlas después del primer episodio. A los aficionados del género, con retratos psicológicos profundos, personajes bien desarrollados y motivaciones realistas, no les quedaba más remedio que volver a ver las obras del autor o conformarse con los pocos proyectos valiosos que salieron en los últimos años, y que sin embargo rara vez se acercaban al nivel de las obras de culto de Gilligan. Es curioso que la serie Breaking Bad, que ahora casi todos conocen, pudo no haber existido en absoluto. Vince Gilligan pensó en rechazar filmar la serie al enterarse de Weeds, también conocida como Durman. Serie filmada en 2005 que luego obtuvo 8 nominaciones al Emmy y un Globo de Oro. La trama de la serie se desarrolla en un suburbio rico de Los Ángeles. La viuda Nancy Botwin, cuyo esposo murió repentinamente de un ataque al corazón mientras corría, cría sola a sus 2 hijos. Para solucionar sus problemas de dinero, empieza a vender marihuana. Nancy recibe ayuda de Haley James, un narcotraficante local que conoció por su sobrino, para montar su negocio ilegal. Como pueden ver, toda la premisa recuerda sospechosamente a Breaking Bad. Gilligan pensó en abandonar la idea por miedo al plagio, pero los productores le sugirieron enfocarse en los detalles y no preocuparse tanto por la originalidad. De hecho, aunque Breaking Bad y Weeds comparten una idea central, resultaron ser muy diferentes. Para entender cómo Gilligan lograba hacer pequeñas revoluciones en el género una y otra vez, sigamos su camino creativo. Tal vez ahí se esconda el secreto de su método. Jorge Vincent Gilligan Jr. nació en 1967 en Richmond, Virginia, Estados Unidos, hijo de un maestro y un agente de seguros. Cuando Vince tenía 7 años, sus padres se divorciaron y él, junto con su hermano menor Patrick, se mudó a la ciudad de Farmville. Allí se hizo amigo de Angus Wall. La mamá de Angus le prestó una cámara con la que empezó a grabar sus primeras películas, y en ese entonces tenía poco más de 10 años. La cámara que cayó en manos de Vince era una Super 8,
un modelo legendario para aficionados que a finales de los 70 y principios de los 80 fascinaba a los adolescentes estadounidenses. Su revolución era la accesibilidad. Los cartuchos compactos, su fácil uso y buena calidad de imagen facilitaron la filmación para la gente común. Con esta cámara empezaron muchos directores de Hollywood, como Steven Soderbergh y Wes Anderson. En esa época, un contemporáneo de Vince Gilligan, J.J. Abrams, también usaba esta cámara. Más adelante dirigiría Armageddon, Lost, Westworld, la continuación de Star Wars y más. Para distraerse del divorcio de sus padres, Vince grababa con esta cámara. Era ciencia ficción protagonizada por su hermano menor, Patrick. La mamá de Angus también solía llevar a Vince y a su hijo al cine local. Por eso ambos, Vince y Walt, se apasionaron por el cine. Años después, Angus Walt sería editor y diseñador de créditos. Sí, esa profesión existe, además ganó 2 veces el Oscar. Vince Gilligan suele recordar a Angus Walt como una de las personas más inspiradoras en su vida y que influyó en su carrera. A los 12 años, Vince hizo su primera película, Accidente Espacial, y luego obtuvo una beca para estudiar en el Centro de Artes de Interlochen, Michigan. Después de estudiar allí y graduarse de la escuela secundaria en Chesterfield en 1985, Gilligan ingresó a la Universidad de Nueva York, que con razón es considerada una de las instituciones educativas más prestigiosas de Estados Unidos. ¿Es buena universidad? Entre sus egresados hay 19 ganadores de premios Oscar, Emmy, Grammy y Tony. Se puede decir que Vince Gilligan recibió una buena educación. Incluso durante sus estudios comenzó a probarse como guionista. Escribió el guión de Así son las cosas, filmada en 1998 con Drew Barrymore como protagonista. Ese año, Gilligan recibió el premio del gobernador de Virginia por este guión. En el jurado de ese concurso estaba el productor de cine Mark Johnson, quien quedó fascinado con el trabajo de Vince Gilligan y lo llamó el escritor más ingenioso que había leído en su vida. Tras recibir el premio, Vince Gilligan pasó años intentando sin éxito entrar al cine. Escribía guiones, pero no lograba venderlos. Ya estaba pensando seriamente en dejar ese camino y dedicarse a otra cosa, si no fuera porque en su vida aparecieron los Expedientes Secretos X. Sorprende pensar que sin los Expedientes Secretos X quizás no existirían Walter White ni Saul Goodman. Los Expedientes Secretos X se llamaba el proyecto que le dio a Vince Gilligan su oportunidad. Curiosamente, él llegó ahí por palancas. A inicios de los 90, la carrera de Vince Gilligan se estancó y hubo un periodo de silencio. Él recordaba que escribía sus guiones demasiado lento y cuando por fin los terminaba, nadie los compraba. Tal vez esta etapa de su vida inspiró después la trama de Jim McGill, un protagonista que lucha por conseguir al menos un trato con un cliente decente. Aquí tienes un contratito. Drake. Su agente en ese entonces era Rhonda Gómez, quien siempre lo apoyaba. Un día, conversando con Rhonda, Gilligan le preguntó si ya había visto la nueva serie Expedientes Secretos X, que le fascinaba, y ella respondió: todavía no la he visto, pero en realidad soy pariente de ese tipo que creó la serie por matrimonio con su esposa. ¿Quieres conocerlo la próxima vez que estés en California? Se llama Chris Carter. Creo que puedo arreglarte una cita con él. El mismo Gilligan bromeó más tarde en una entrevista diciendo que eso fue puro nepotismo y que si no hubiera aprovechado esa oportunidad, ya no estaría en este negocio. Al poco tiempo, Vince se reunió con Chris Carter, el showrunner y creador de los Expedientes Secretos X. Él pensó que solo le daría la mano y le diría cuánto le gustaba su serie. Chris Carter de inmediato le preguntó si tenía alguna idea y Vince improvisó un montón de tonterías que acababa de inventar en ese momento. Es curioso, pero al principio Vince no esperaba nada. No sabía que los creadores estaban saturados de trabajo, con 26 episodios encargados. Aceptaban a cualquiera que pudiera escribir, así que lo admitieron de inmediato. La idea del episodio de los Expedientes Secretos X se le ocurrió a Vince Gilligan al ver televisión en un hotel con la luz apagada, observando su sombra en la pared. Sería aterrador si empezara a moverse independientemente de mí, pensó y se puso a escribir el guión. No sabía lo que hacía,
contaba entre risas Gilligan después. Si el guión se hubiera aceptado como estaba, el episodio habría sido indecentemente caro, costando unos 40 o 50 millones de dólares. Por eso simplemente tomaron el guión, dieron las gracias y lo reescribieron en un 70 u 80%. Cuando, después de la edición, Wins recibió el guión de vuelta para revisarlo, pensó, vaya, por esto ni siquiera deberían pagarme. Así nació el episodio de la serie Luz Dispersa. Y Vince Gilligan pasó de ser un guionista desempleado a convertirse en el autor de su primer episodio televisivo. Mejor échale un vistazo. ¿Y Patrick Stewart fumaba? No. Su esposa decía que odiaba los cigarrillos. Quizá eso le ayudó después a ser guionista de la película Hancock con Will Smith, la historia de un superhéroe torpe que siempre está pegado a la botella y destruye todo a su paso. ¿Qué onda, muchachos? Se rinden por las buenas. Está bien. Eso ocurrió antes de series como The Boys y El Pacificador, donde también se deconstruye la imagen del superhéroe y el mito del Salvador perfecto. Si no fuera por Los Expedientes Secretos X, no existiría el famoso guionista Vince Gilligan ni la serie Breaking Bad. La relación entre estas series es más profunda de lo que aparenta. En primer lugar, Gilligan obtuvo una gran experiencia de ahí. En pocos años, Gilligan pasó de escritor invitado poco conocido a uno de los guionistas clave del proyecto. Escribió el guión de 29 episodios, fue coproductor ejecutivo de 44 capítulos, productor ejecutivo de 40, coproductor de 24 y productor supervisor de 20. Sin embargo, en Breaking Bad no solo llevó consigo sus habilidades profesionales. A muchos de los chicos que conoció en el set de Los Expedientes Secretos X, más tarde los invitó a su propio proyecto. El guionista John Shivan, que se unió a Los Expedientes Secretos X en la tercera temporada y colaboró con Gilligan, también formó parte del equipo de Breaking Bad. Michelle Maxwell, quien participó en 47 episodios de Los Expedientes Secretos X, también se fue con Gilligan. Pero lo más interesante son los actores, como Michael Bowen, quien interpreta a Jack Welker. No, ese tipo me llamó mentiroso. Te demostraré lo equivocado que estás. Apareció en el 8º episodio de la temporada 8 de Los Expedientes Secretos X. La llave de una caja de seguridad y ahí hay un montón de mi dinero. Cállate y vete. Vamos. Jim Norris, conocido como Hank Schrader, ¿Qué pasó que Skyler le ponga en su lugar? participó en el episodio 22 de la segunda temporada. ¿Alguno de ellos tiene novia? Si tan solo lo supiéramos, pero sus asuntos personales están en la cárcel. Hasta que no los consigamos, no atraparemos a los fugitivos. Raymond Cruz como Tuco Salamanca. Quiso engañarme. Y también quiso engañar a mi abuelita. Participó en el episodio 11 de la cuarta temporada de Los Expedientes X. Solo necesito a 2, amigo, 2. Y lo curioso es que Cruz interpreta aquí a un personaje llamado Eladio Buente. Eso ya lo he escuchado. Bueno, intentemos encontrar a ese Eladio Buente suyo. Al parecer, Gilligan decidió hacer una pequeña referencia para los suyos y llamó a otro de sus personajes Eladio Buente. Ese es Don Eladio. Solo dime una cosa. Si tú eres el cocinero, ¿para qué necesito a él? ¿Don Eladio? Gustavo no quise ofenderte. Aaron Paul, Jesse Pinkman, apareció en el episodio 5 de la 9ª temporada. Sí, amigos, este es un show de tontos. Yo soy el Capitán Celestial Winky. Otra vez Gilligan dejó una referencia. Jesse en Los Expedientes Secretos X también se llama Capitán. ¿Y el Capitán Cook no eres tú? No entiendo de qué están hablando. Gracias, Capitán Celestial. Sí, el Capitán Der les mostrará lo tonto que es. Y por supuesto, Walter White, también conocido como Bryan Cranston, apareció en el segundo episodio de la 6ª temporada. Crees que solo soy un perdedor inútil, ¿verdad? Pero entiendo todo. Todo me queda claro. Vicky y yo somos conejillos de indias para su gobierno. Por eso se puede decir que en Los Expedientes Secretos X no solo nació el estilo de Gilligan. Ahí también se reunió parte del equipo que más tarde crearía uno de los mejores dramas en la historia de la televisión,
Breaking Bad. Di mi nombre. Heisenberg. Ahora que hemos seguido el camino de Vince Gilligan y entendido cómo se formó como showrunner, es el momento perfecto para volver a la pregunta principal. ¿Cuál es, en realidad, la razón del éxito fenomenal de Breaking Bad y del propio Gilligan? La serie Breaking Bad, que hizo famoso el nombre de Vince Gilligan, no necesita presentación. Si estás viendo este video, ya lo sabes todo sobre él, así que no voy a volver a contar la trama. Pero personalmente me dio curiosidad saber en qué radica su singularidad, dónde exactamente se encuentra el talento de Gilligan. Mi canal inició con reseñas de Breaking Bad y Better Call Saul. Hubo más de una docena de esos episodios, lo que al menos merece tu like. Sé algunas cosas sobre esta serie. Por eso voy a intentar juntar todo y formular en que, según yo, está escondido ese secreto de Vince Gilligan, que une a Breaking Bad, Better Call Saul y la nueva serie hasta hoy, Derivas, también llamada Una de Muchas. ¿Qué demonios está pasando? Me están hablando desde mi televisor y... ¿qué carajos pasa con todo esto? ¿Qué es esta mierda? Antes que nada, no hay que olvidar que el showrunner no es el único creador de la serie. El resultado es el trabajo en equipo de guionistas, productores ejecutivos, camarógrafos y otros igualmente importantes. Contrario a la creencia popular de que Gilligan es el guionista de Breaking Bad, eso no es del todo cierto. Vince Gilligan creó la idea principal y escribió 13 guiones, pero participaron unos 10 guionistas en el proyecto. Sin embargo, es el showrunner quien siempre es la persona que, aunque no escriba el guión principal, definitivamente controla todo el proceso de creación para que toda la narrativa vaya en la dirección correcta. En eso, Vince Gilligan es muy bueno. Durante el rodaje, inevitablemente surgen una gran cantidad de tareas grandes y pequeñas, desde elegir al director y acordar el presupuesto hasta ajustar los diálogos y el casting. Donde es necesario, el showrunner le da libertad a su equipo y cuando siente que el momento es crítico, toma el control. Eso también es un talento. Gilligan destaca por su instinto con los actores y su habilidad para sacar lo mejor de ellos. Sabe crear las condiciones para que el actor brille. Recordemos al menos las historias con Aaron Paul, quien interpreta a Jesse Pinkman. En la audición falló, olvidó el texto y no fue convincente. Incluso olvidaste el texto. Ya me disculpé y dije, lo siento, esto es terrible. El equipo no lo quería, pero Gilligan insistió. Lo quiero para el papel. Así lo aceptaron. Honestamente, nadie me quería, excepto Vince. Y al final, él simplemente dijo, escuchen, este es el tipo que necesito. Hoy en día es simplemente imposible imaginar a alguien más en el papel de Jesse Pinkman que lo haga mejor. O Bryan Cranston, antes de Breaking Bad, era conocido sobre todo por su papel en una comedia de situación. Había dudas sobre si era adecuado para un papel dramático, pero Gilligan, que lo conocía de Los Expedientes Secretos X, veía su potencial. La decisión fue valiente, casi arriesgada, pero funcionó. Cranston no solo cumplió, sino que hizo historia en la televisión. Estás en peligro. ¿Con quién estás hablando ahora? ¿A quién ves frente a ti? La mayoría de los actores que participaron en la serie eran desconocidos para el público en general, pero bajo la dirección de Gilligan, interpretaron papeles que se convirtieron en el punto culminante de sus carreras. Todo esto se pudo haber evitado. Cállate ya, Walter. Déjame morir en paz. Es el instinto de director y productor. Vince Gilligan no solo escribe historias, reúne a las personas a su alrededor y crea las condiciones en las que esas historias cobran vida. Pero además de que Vince Gilligan es un organizador y showrunner excepcional, también es un guionista brillante y su enfoque también tiene sus particularidades. En cuanto a popularidad, Breaking Bad solo se puede comparar con Game of Thrones, pero hay una diferencia fundamental entre ellas. Es el enfoque para crear la historia. George Martin una vez formuló acertadamente dos modelos principales de pensamiento de autor. El autor es o un arquitecto o un jardinero.
Es evidente que el propio George Martin es más bien un jardinero. Él planta semillas, observa cómo brotan y les da a los personajes, así como a la propia historia, libertad. Este enfoque puede ser sorprendentemente fértil. Durante el crecimiento surgen giros y conflictos inesperados. Los personajes parecen tener vida propia y la historia señala el camino a seguir. Esto se aprecia en Canción de Hielo y Fuego. La riqueza, diversidad y complejidad de sus tramas. Pero este método también tiene su lado negativo. La historia puede crecer tanto que se vuelve casi imposible llevarla a un final lógico. Así fue en cierta medida con Juego de Tronos. Los showrunners intentaron llevar a un cierre algo que por su naturaleza no fue concebido como una estructura claramente definida y como resultado recibieron una ola de descontento por parte de los fanáticos. ¿Te pondrás la corona? ¿Y para qué hice todo este camino? Y la saga de libros en sí todavía sigue sin terminar, porque el jardín ha crecido tanto que ni siquiera el propio jardinero sabe ya cómo poner todo en orden. El arquitecto tiene un enfoque distinto. Ese autor sabe desde el inicio hacia dónde va la historia. Sí, puede permitirse algunas desviaciones o decisiones espontáneas en el camino, pero siempre tiene un punto final al que se dirige. Así trabaja Vince Gilligan. Cada serie es una historia cuidadosamente elaborada y completa. No un sinfín de episodios, sino una narrativa coherente, como una gran novela en formato televisivo. Él no debe alargar el programa si mantiene altos índices de audiencia. Tiene una historia y, al contarla, termina. Me gustaba y me salía bien, vivía la vida al máximo. Esa es una diferencia fundamental con la mayoría de las series modernas, donde la lógica es simple. Si la primera temporada tiene éxito, entonces hay que hacer una segunda, una tercera, una cuarta, y así hasta que el público se harte. Y vendrá una secuela tras otra. En una entrevista, Gilligan dijo una vez: "Prefiero decepcionar al espectador que alimentarlo con porquería". Cualquier serie de Vince Gilligan, al menos hasta hoy, siempre es una historia con una idea clara y un punto final definido. Me llamo McGill. Soy James McGill. Nunca hizo un programa solo por hacerlo. Él no tiene como objetivo simplemente mantener la atención del espectador durante años, con giros argumentales que aparecen no porque la historia lo requiera, sino porque se necesita una nueva temporada. En esto, él es muy distinto a la mayoría de las series largas. Solo hay que tomar como ejemplo a Eric Kripke y Sobrenatural. El diario era lo más valioso para el papá. Aquí está todo lo que él sabe sobre el mundo del mal. Un ejemplo clásico e icónico de una serie que se volvió un ciclo eterno. Una y otra vez parece que aquí está el final, el apocalipsis, la última batalla, y luego todo se reinicia. Surge un nuevo mal, nuevas circunstancias, y todo comienza de nuevo. 15 temporadas, un enorme ejército de fanáticos, pero al mismo tiempo un cansancio evidente del material. Gilligan, en cambio, actúa de otra manera. Él escribe una historia que tiene una idea, un desarrollo y un desenlace. No crea una serie interminable, sino una novela televisiva. Y posiblemente en esto radica una de las razones clave por las que sus proyectos son tan sólidos, intensos y dejan una sensación de cierre que muchos otros programas no logran ofrecer. Este enfoque cinematográfico del guión lo trajo Gilligan del cine. Porque al principio de su carrera, él en realidad no aspiraba a trabajar en la televisión. Sus ambiciones estaban relacionadas con la pantalla grande. Quería hacer películas. Es precisamente por eso que sus series no se ven como series en el sentido clásico. Se sienten como cine dividido en varios episodios. Y si hablamos de la influencia que el cine tuvo en él, una de las fuentes de inspiración más obvias y al mismo tiempo raramente mencionadas es el igualmente popular Quentin Tarantino, especialmente su Tiempos Violentos. Quentin Tarantino y Vince Gilligan tienen mucho en común. Algunas decisiones de cámara y recursos estilísticos incluso citan a Tiempos Violentos. Por ejemplo, la icónica toma desde la cajuela, típica de Tarantino. Puede ser. Sí, aquí se necesita una escopeta. ¿Recuerdan cómo cada vez que Vincent Vega iba al baño, pasaba algo trascendental? Voy a ir al baño. Este recurso casi se hizo meme.
Curiosamente, algo parecido con el baño pasó en Breaking Bad. Está bien, ahora vuelvo. Ahí es donde Genk Schrader realiza uno de los descubrimientos más importantes de la serie. Dedicado a B. Ve a mi estrella y al completo silencio. En la serie hay personajes inspirados en tiempos violentos como Mike Ehrmantraut, un solucionador frío y eficiente del jefe. Vengo de Saul Goodman. ¿Dónde está ella? Me recuerda mucho al señor Wolf de tiempos violentos. Jimmy, ¿usted es el dueño aquí? Exactamente. Soy el señor Wolf. Resuelvo problemas. Genial, tenemos uno. Ambos aparecen justo cuando hay que encargarse de un cuerpo y borrar huellas. No perdamos tiempo, caballeros. Si escuché bien, los plazos son estrictos. Los policías pueden venir aquí, dependiendo de qué tan ocupados estén. Tenemos 40 minutos para largarnos de aquí. Y eso, si me hacen caso, será más que suficiente. Cuenta de 20 a 1 y llama. Sobre el coche, ¿qué debo saber? ¿Se apaga o echa humo? ¿Es muy ruidoso? ¿Tiene gasolina? ¿Armas? ¿Hay armas en la casa? Así fue. Te despertaste, la viste, no sabes nada. Por cierto, Harvey Keitel interpreta al señor Wolf y también al señor Blanco en Perros de Reserva. Sus nombres. Señor Marrón, señor Blanco. O sea, señor White. Esto es arte, señor White. Jane Margolis es un homenaje obvio a Mia Wallace. Ambas sufren de adicción, e incluso la escena de la muerte de Jane visualmente recuerda al momento en que Mia Wallace casi muere. Maldita sea. Ay, maldición. Oh, Dios mío. Y para convencerse completamente de la influencia de tiempos violentos, basta con ver este montaje de escenas. Es curioso que actores que trabajaron con Tarantino luego estuvieran en proyectos de Vince Gilligan como Michael Bowen. Ese es Buck de Matar a Bill. Soy de Huntsville, Texas. Me llamo Buck. ¿Te llamas Buck? ¿Sí? Espera. Si no lo reconociste de inmediato, está bien. Yo tampoco reconocí al principio a Jack Welker de Breaking Bad. Tío Jack. Ten cuidado. Tranquilo. Aquí está Robert Forster, quien fue Max Cherry en Jackie Brown. Luego interpretó al vendedor de aspiradoras Ed en Mejor llama a Saul y Breaking Bad. Por ahora te quedarás aquí. Abajo tienes un rincón acogedor. Otra similitud entre los personajes de Tarantino y Gilligan es la falta de héroes claros. Aquí no hay chicos buenos impecables, y cada uno de los villanos más notorios tiene algo humano. Tuco, por ejemplo, es capaz de cuidar sinceramente a su abuela. Y Héctor Salamanca, a pesar de su crueldad,
sigue siendo fiel al principio de la familia por encima de todo. La familia es lo principal. Walter White y Saul Goodman son criminales, pero seguimos empatizando con ellos. Incluso Kim Wexler en Mejor llama a Saul, que parece ser la brújula moral de la serie, en realidad participa en un juego cruel contra Howard Hamlin y al final prácticamente le arruina la vida. Bueno, no deberías matarme. Otra ventaja obvia del estilo de Gilligan es que no tiene personajes realmente secundarios. Cada personaje está cuidadosamente desarrollado, cada uno tiene su propia motivación, su lógica interna y su camino. Incluso los personajes episódicos parecen vivos y significativos. Y una clara prueba de ello es la serie Mejor llama a Saul. En la historia de la televisión casi nunca ha habido casos en los que un personaje secundario de repente se convierta en el protagonista principal de un nuevo programa. Y ese programa resulta no solo exitoso, sino igual o incluso superior al original en cuanto a dramaturgia y profundidad. Eso fue justo lo que pasó con Saul Goodman. Primero póngame $1 en el bolsillo, los dos. Quieren una relación oficial, ¿no? Pero en realidad, eso no solo se puede decir de Saul. Casi cualquier personaje podría tener su propio spin-off. Gustavo Fring, Mike y Hank son protagonistas completos con potencial para historias propias. Eso es algo raro y un gran mérito de Gilligan como narrador. Otro detalle importante que une a Tarantino y Gilligan es el juego con el tiempo. Todos recuerdan la estructura no lineal de Tiempos violentos, donde la cronología sigue la dramaturgia, no el tiempo. En su momento, ese enfoque era una rareza. Tarantino lo tomó del cine de autor y lo convirtió en algo mainstream. Gilligan también maneja magistralmente los saltos temporales. Tanto en Breaking Bad como en Better Call Saul, vemos regularmente flashbacks y flash forwards, escenas del pasado y del futuro con las que abre los episodios. Aquí se nota el respeto de Gilligan por el espectador. Él no lo explica todo con detalle, no nos lleva de la mano, sino que nos da la oportunidad de descubrirlo por nosotros mismos y de comparar las escenas para entender lo que está pasando. Él no trata al espectador como a un idiota. Además, este recurso mantiene bien la intriga. Si el primer episodio de Breaking Bad no iniciaba con una persecución en camioneta y cadáveres, muchos habrían dejado la serie antes de los créditos. Si la serie iniciara solo con un maestro de química de secundaria, sin el flash forward, no sería tan interesante. ¿Y qué estudia ella? ¿Quién lo sabe? ¿La continuación? El episodio final de la segunda temporada comienza con la imagen de 2 columnas de humo fuera de la ciudad. Pero que son aviones estrellados, lo descubrimos después. En Mejor llama a Saul, los flash forwards y flashbacks son clave para desarrollar al personaje, no solo un recurso. Vemos el futuro de Jimmy McGill, donde vive bajo el nombre de Gene Takovich. Al mismo tiempo nos muestran el pasado, la época en que todavía era el resbaloso Jimmy. Para facilitar la identificación, el autor usa el color. El futuro aparece en blanco y negro, y el pasado con un leve efecto sepia. Por cierto, los protagonistas de estos flashbacks y flash forwards no siempre son humanos. Los objetos también son clave en la narrativa de Vince Gilligan. Al inicio del primer episodio de la segunda temporada, muestran el ojo de un oso de peluche flotando en la piscina. En el cuarto episodio, reaparece ese oso de peluche. Y después entendemos cómo llegó. 4.6. Para Vince Gilligan, en sus obras siempre es importante la cuestión de cierto equilibrio universal. En una entrevista, él mencionó que la principal lección de la serie es que las acciones tienen consecuencias. Walter White, al comenzar a fabricar metanfetamina, se encuentra en una situación en la que deja morir a la novia de Jesse Pinkman, y Walter piensa que todo eso no tendrá grandes consecuencias. ¿Cómo cambiará el mundo si él permite que una adicta muera? Pero resulta que el padre de la chica es un controlador aéreo y, deprimido tras la muerte de su hija, provoca una colisión de aviones, lo que resulta en la muerte de personas,
y los restos del avión junto con los cuerpos y pertenencias caen sobre la ciudad. Y ese mismo oso rosa termina justo en la alberca de Walter, como símbolo del daño que las acciones de Walter White causaron a los que lo rodean. Para cada evento en la cronología del programa hay otro en el que los personajes son castigados o recompensados. Por eso las tramas siempre nos dejan una lección, y la serie es tan instructiva. La riqueza de los personajes y del mundo crea la sensación de una historia completa que nos atrapa. Por cierto, hay una coincidencia interesante, o tal vez no sea coincidencia, sino una referencia relacionada con el accidente aéreo sobre Albuquerque. En 1986, en el mundo real, en un cielo despejado sobre la ciudad de Cerritos, California, también ocurrió una colisión entre dos aviones, que resultó en la muerte de 82 personas. El responsable del control de vuelo en ese momento era un controlador aéreo de 35 años de Los Ángeles, cuyo nombre era Walter White. En resumen, ¿cuál es el verdadero secreto de Vince Gilligan? Como él mismo dijo una vez en una entrevista, no hay ningún secreto. Él no es un mago. Es una persona que sabe convertir el trabajo duro y meticuloso en arte. Gilligan es un maestro entre dos principios. Por un lado, es un arquitecto frío y calculador que construye meticulosamente la estructura, sabe hacia dónde va la historia y cómo debe terminar. Por otro, es un narrador sensible, capaz de captar los matices humanos y mostrar el dolor interno del personaje y su motivación. De hecho, eso es lo principal a lo que llegué después de decenas de episodios dedicados al universo de Mejor llama a Saúl y Breaking Bad. Todos están disponibles en el canal. Los enlaces, como siempre, están en la descripción. Si quieren que el próximo sea una reseña de la nueva serie de Vince Gilligan Pluribus, díganmelo en los comentarios y denle like al video.